Buenas tardes a todos, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Manuel Robledo, capitán del Cuerpo de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas Españolas, experto en obtención de inteligencia, principalmente UMINT, que como veremos es inteligencia de fuentes humanas. Manuel ingresó en las Fuerzas Armadas Españolas como infante de Marina en el año 2000, con destino en la Compañía de Inteligencia en la sección de obtención. Tras prestar servicio en múltiples destinos, en 2011 le nombran jefe de la sección de obtención de la Compañía de Inteligencia, momento en el que formó parte del despliegue en Afganistán, asesorando a varias compañías de tropas afganas. En el 2013 le nombran mando del Centro de Integración y Difusión de Inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina. Ya en el 2015 fue destinado como oficial de inteligencia enmarcado en la operación Atalanta en Somalia. En 2018 pasó a ser oficial coordinador de la sección de operaciones del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Marina, pasando comisionado como oficial de inteligencia de la fragata Reina Sofía. En el 2020 pasa a ser oficial de carga de combate en el buque Juan Carlos I. El capitán Robledo tiene una amplia formación, tanto civil como militar, desde estudios en Derecho hasta másteres en Inteligencia, Geopolítica y Seguridad, así como múltiples cursos de especialización relacionados. Manuel ha publicado diferentes artículos en medios de análisis especializados como LISA News, así como en varias entidades educativas y observatorios. Desde el 2019, Manuel es profesor de LISA Institute en los cursos de UMINT, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, así como profesor y también mentor en el Máster Profesional de Analista de Inteligencia, actualmente con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, formando a ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones públicas en materias relacionadas con el análisis, la inteligencia, la ciberseguridad, las relaciones internacionales y los derechos humanos. Destacar de antemano que el contenido de esta masterclass se basa en opiniones personales del profesor, de Manuel Robledo, partiendo de su amplia experiencia y formación en la materia, así como en información accesible a través de fuentes abiertas. En ningún caso, por tanto, el profesor acude en representación de ningún tipo de institución ni de ningún tipo de país en concreto, ¿vale? Manuel, como siempre, un auténtico placer estar hablando hoy contigo. Bienvenido. Muchas gracias y saludos a todos y especialmente gracias por esa presentación tan amable. Bueno, me he limitado a un fragmento reducido del currículum, extraído de aquello que tiene más relación directa con lo que hablaremos hoy. Así que no le hemos añadido salsa a la descripción. La audiencia de esta masterclass, Manuel, como sabes, es muy variada. Por un lado tenemos profesionales del sector de la inteligencia, alumnos del máster profesional de analista de inteligencia que ya han sobrepasado la asignatura de obtención de información e inteligencia y muchos de los cuales estás mentorizando en la actualidad. Pero por el otro, también tenemos asistentes con una cierta base en materia de inteligencia, de análisis de inteligencia o de UMINT, por haber hecho los cursos que ofrecemos en LISA Institute, pero es muy probable que haya personas que no conozcan qué es el UMINT, o si lo conocen no saben pues sus diferentes aplicaciones, ventajas, limitaciones, cómo se aplican en el entorno privado, en el entorno público, Fuerzas Armadas, Policía. O sea que para enmarcar bien el alcance de esta sesión, vamos primero a sentar unas bases sólidas que nos permitan entender bien esta masterclass que versa sobre el uso de UMINT, Inteligencia de Fuentes Humanas, por parte de Fuerzas Armadas, policías y también por el sector privado, que es algo que nunca se ha hablado con luz y taquígrafos. Es algo que para nada debería ser un tabú, porque se está hablando de cosas que son más habituales de lo que puede parecer y que siempre están dentro de la legalidad, o por lo menos deberían estarlo, y por tanto pues se tiene que hablar esto con total normalidad y siempre desde el punto de vista pedagógico que nos caracteriza. Así que, para empezar, en un sentido amplio, ¿cómo definirías la inteligencia de fuentes humanas? ¿Qué es el UMINT?
pues, en sentido amplio, como dices, pues es obtener información a través de la interacción humana. Es decir, la información que obtenemos y que nos facilita una otra persona. Ya sea directamente, ya sea a través de un teléfono, ya sea a través de una red social o de una videoconferencia. El caso es que es una persona aportando información a otra persona y la otra obteniéndola. Entonces, dentro de eso hay muchas actividades, muchas técnicas y muchas disciplinas dentro del Lumin y además pues, es susceptible de ser apoyado por cuantas más otras disciplinas diferentes mejor. Es importante desde luego que entendamos que no se refiere necesariamente al glamour de la película de espías, ¿no? a personas implicadas en actividades clandestinas o secretas o a espías, sino que cualquier persona que en el ámbito de su desarrollo durante una conversación obtiene información de otra persona, está haciendo si va a eso, una negociación, básicamente los negociadores avezados pues están sacando información constantemente. Y básicamente pues, es eso en lo que consiste Lumin. En resumen, sería cualquier información procedente de fuentes humanas, de personas, ya sea de un lugar, de un hecho, de otra persona, que hayan podido tener contacto, que hayan podido interactuar, que hayan podido observar de forma directa, participativa o no participativa, con fuentes, sin fuentes, ¿no? Como veremos ahora. Así que este sería un poco el marco de actuación. Desligar UMINT de el espionaje que puede parecer en las películas, porque no tiene nada que ver, ¿no? Como veremos a continuación. Para poder aterrizarlo un poco más y que la definición sea lo más práctica posible, nos escuchan o nos ven múltiples miembros de las Fuerzas Armadas, de entornos policiales y también investigadores privados, detectives y personas ajenas al sector de la seguridad y la defensa, que también hacen UMINT, quizá no lo saben, pero también hacen UMINT, como ahora comentaremos, y se aplica de formas diferentes, pues por legislación, por competencias, por recursos, por lo que sea, ¿no? ¿Cómo podrías ejemplificar diferentes ejemplos de este tipo de profesionales, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado? Bueno, pues sin entrar en casos concretos, que obviamente no puedo, pero, por ejemplo, a nivel Fuerzas Armadas, ¿no? Sin ser operador, ¿no? Todos habremos oído hablar de, y para los que se estén iniciando en este mundo, ¿no? Hay una frase que es muy utilizada, que es que todo hombre es un sensor. Es decir, todo el mundo que está en una zona de operaciones, el montado puede estar contestando un requerimiento de inteligencia, sabiéndolo o no, y por otro lado interacciona con la población local y escucha cosas y le dicen cosas y le cuentan cosas que luego él ha de traspasar a la organización. Bueno, en mi caso en Afganistán, pues no siendo un operador en ese momento, pues estaba asesorando tropas afganas. Obviamente había momentos en los que esas tropas afganas y los oficiales a los que estaba asesorando, pues te contaban cosas. Y además, como se iba creando un vínculo de confianza muy especial contigo, pues pese a no estar en una estructura UMINT en ese momento, estabas siendo un sensor clarísimamente al que le estaban volcando información. Y tú tenías que elevar esa información, supieras o no supieras en qué parte de un puzzle encajaba esa pieza. Tu deber era elevarlo y alguien por encima de ti en la estructura de inteligencia sabría dónde meter esa pieza, si esa pieza era fiable o no era fiable. Lo estaba haciendo UMINT, al fin y al cabo. Más aterrizado, los enlaces de inteligencia en los que alguien de una organización o de una estructura va a hablar con alguien de otra estructura, los dos con la misma intención, sacarse información. Pero bueno, hablaremos del enlace más en detalle después, ¿no? Pero es uno de los más frecuentes, ¿no? O la entrevista con líderes locales, en el caso de Somalia con pescadores y demás, pues estás obteniendo información a través de las fuentes humanas. Simplemente estás cumpliendo la definición a un nivel más o menos profundo, pero estás sacando información de fuentes humanas y son fuentes humanas las que te lo están aportando.
En cuanto a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues obviamente ellos son los que más están dentro del ámbito de la ley que conocemos, los que la línea roja la tienen más lejos. Y bueno, cada interrogatorio policial, cada entrevista, cada interacción que el policía tiene con el detenido, con los testigos, están haciendo UMIN, están sacando la información. Aquí, obviamente, están las líneas rojas de sustancias, tal, no sé cuánto. Pero claro, las sustancias también hay que meterlas dentro de su ámbito, ¿no? Un café es una sustancia y, sin embargo, pues a lo mejor un detenido es una persona muy nerviosa, y mientras más nerviosa esté, está menos en su zona de confort y más desequilibrada. Todos buscamos estar equilibrados, por lo tanto nuestra comodidad es que nos dejen equilibrarnos. A lo mejor si a esa persona nerviosa la inflas a café, está mucho más nerviosa de lo que es capaz de controlar. Y simplemente la has invitado a un café, has utilizado una sustancia, pero no es una sustancia ilegal ni es un caso ilegal. Y en el ámbito civil, en el ámbito corriente, siempre me gusta poner un ejemplo porque es el anti-glamour, ¿no? De lo que del 007 y tal, que es la película Abuelos de Santiago Requejo. Esto básicamente son unos abueletes, amigos, ¿no? que sus hijos pues les dejan a los nietos siempre encima y se van por ahí y tal. Y los dos abuelos o los tres abuelos, no recuerdo ahora cuántos eran, siempre están rodeados de niños. Así que deciden que por qué no monetizar eso y abrir una guardería. Como no saben de qué va a abrir una guardería, pues se van a la guardería más cercana, simulando que quieren meter a sus nietos allí. Y entonces, pues como buen abuelo, pues se preocupa del bienestar de su nieto y le pregunta a la directora de la guardería, y bueno, ¿y qué licencia tenéis? ¿Y cómo lleváis lo del comedor? Y al final le están sacando todo lo necesario para saber cómo abrir una guardería. Le están haciendo un MIN. ¿Vale? Entonces, siempre que, o sea, es que en realidad es aplicar la definición a nuestro entorno, pero es así. En el ámbito militar, probablemente, no sé si en el policial tendrán el mismo hándicap, pero es luchar contra la jerarquía, ¿no? Es como decimos en el ámbito militar, es quitarnos la galleta. ¿Por qué? Pues porque cuando se está haciendo esto, obteniendo o haciendo el pequeño análisis posterior, ¿no? Para organizar lo que se ha obtenido, hay que tener en cuenta que nadie dice tonterías. Uno no puede estar constreñido a la hora de participar y de desarrollar la actividad por el rango del que tiene al lado. Entonces hay que tener siempre una mente abierta para llegar a la conclusión acertada y conducir bien la acción humilde. Porque el enemigo o el rival o el competidor no tienen por qué pensar basándose en nuestra doctrina o en nuestros esquemas mentales. Entonces hay que escuchar, hay que no mandar callar a nadie, hay que ser humilde y hay que mantenerse en un plano de igualdad donde todo el mundo pueda interactuar y hablar con confianza. Y te doy paso a otra pregunta que me estoy enrollando una barbaridad. No, creo que es muy interesante porque al final le permite a personas ajenas al mundo de la seguridad y la defensa entender las diferentes aplicaciones que puede tener el UMINT, la inteligencia de fuentes humanas, la obtención de información a través de personas, y ver cómo lo están aplicando, cómo posiblemente lo han aplicado. Mientras hablabas me venía a la cabeza que cualquier manual de escuela de negocios, a la hora de cualquier manual de emprendimiento, lo que te dice es, justo después de tener la idea, sal a la calle y empieza a hablar con gente, empieza a contrastar si realmente es una necesidad de mercado, qué opinión tienen tus potenciales clientes, qué alternativas están teniendo en la actualidad, y recopila toda la información que puedas para posteriormente integrarla y definir el producto o servicio a la medida de lo que tus fuentes, tus clientes, te están pidiendo. Y eso lo hace cualquier departamento de atención al cliente de forma constante. No se le llama UMI, porque se le llama de otras formas. Lo hacen gestores de calidad, lo hacen comerciales antes de hacer una aproximación a un cliente, lo hacen muchos tipos de profesionales ajenos a la seguridad y la defensa, que deberían saber que eso se puede sistematizar, como ahora comentaremos, se puede profesionalizar, uno se puede especializar de forma avanzada y poder ser capaz de obtener más información o información de más calidad de esas fuentes, de esos clientes, de esos colaboradores, incluso de esos trabajadores, proveedores que tienen en su organización. Y es un poco el aliciente que tiene esta temática llevada al sector privado, ¿no? como ahora iremos viendo. Claro, además también, cuando hablamos de UMIN parece que pensamos que le estamos robando la información, ¿no? O que nos la está dando involuntariamente.
Y no, también con la información se negocia, se está haciendo UMI, como se hace en un enlace, por ejemplo. Exactamente. El UMINT, como veremos, hay múltiples actividades UMINT, que puede ser una simple conversación en la calle, en la parada de autobús o con un vecino, lo más básico posible, hasta una persona infiltrada en una organización terrorista y obteniendo información directamente, digamos, embebido en esa organización, ¿no? Entre medio hay muchas gamas y colores y todo ello es UMINT. Todo ello genera inteligencia partiendo de información obtenida a través de fuentes humanas, ¿no? Entonces, es interesante esta comparativa que has hecho y los ejemplos que has puesto. Por tanto, profundizando un poco más, el UMINT, por tanto, está embebido en la fase de obtención de datos e información dentro del ciclo de inteligencia, que ya comentamos en una masterclass anterior con Eugenia Hernández. Y, por tanto, esta disciplina, el UMINT, convive con otras, como son el OSINT, la inteligencia de fuentes abiertas, como es el IMINT, la inteligencia de imágenes, que también vimos con el teniente coronel Carlos Broncano la semana pasada. Y, por tanto, quien dirige la obtención o quien dirige la unidad de inteligencia tiene que priorizar, decidir cuál de las disciplinas conviene en cada momento, en función de los recursos disponibles, en función del requerimiento de la necesidad de inteligencia que nos han trasladado, y tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Cuándo, Manuel, sería conveniente utilizar una disciplina u otra? ¿Cuáles son las variables o factores que más influyen en esa decisión? Bueno, principalmente la rentabilidad, es decir, normalmente el operador UMINT es caro de formar, no tenemos muchos y depende de qué ámbito estemos hablando es peligroso. Con lo cual el UMINT debe ser un poco el recurso mejor guardado. Siempre que podamos obtener de otra manera, pues no recurriríamos al UMINT o recurriríamos ya para confirmar. Pero básicamente el resto de disciplinas pues depende de eso, de la accesibilidad, de nuestros medios técnicos y de la concienciación sobre la necesidad de confirmar al menos por 3 fuentes y a ser posible de diferentes disciplinas, ¿no? Con lo cual, pues si estoy utilizando OSINT y puedo apoyarme además en IMINT y puedo terminar de confirmar por UMINT, pues lo voy a hacer. ¿Vale? Voy a intentar siempre combinar disciplinas, teniendo en cuenta que el UMINT bajo determinadas circunstancias es posiblemente más arriesgado, ¿no? Porque además nos pillan, nos pueden pillar y el ser pillado en esa situación, siempre que estemos hablando de algo no permitido o no consentido, es lo que más en entredicho nos va a poner como organización. Genial, perfecto. Todo lo que acabamos de comentar lo llevan a cabo los profesionales dedicados a la obtención en función de los recursos, los requerimientos que tienen, en función de la peligrosidad, de los medios, de las fuentes, etcétera, ¿no? Normalmente todo esto se define en un programa de obtención, que precisamente es el que ahora los alumnos del máster de análisis de inteligencia están acabando de diseñar para las diferentes misiones que les hemos encargado. Y llega un momento en el que se tienen que valorar esos requerimientos de inteligencia adecuadamente para poder priorizarlos y asignarlos debidamente. ¿Cuáles son, Manuel, los criterios que se tienen en cuenta a la hora de valorar estos requerimientos de inteligencia? Pues principalmente, y sobre todo lo que con la mentorización a los alumnos, lo que estoy intentando de incidir más, porque veo que es donde existe el mayor número de dudas, es en la orientación de ese prof a la misión, ¿no? O sea, no puedo plantear preguntas a la nada o tener necesidades de inteligencia no enfocadas. Tiene que ser un enfoque concreto, ¿no? O sea, las necesidades de inteligencia parten de la necesidad de cumplir una misión, con lo cual habrá un jefe o un departamento de operaciones que se plantea una misión y se empieza a hacer preguntas sobre condicionantes que afectan a esa misión, eso, especialmente aquellos que pueden impedir que la lleve a término con éxito. A partir de ahí empezarán a surgirle dudas, pues, y esto es muy importante, empezarán a surgirle dudas de todo tipo, pero algunas serán internas de la organización, eso no va al PRO. ¿Vale? Eso solo tiene que resolver su propia organización, pues cómo está la moral de mi gente, qué capacidad logística tengo para hacer esto, eso es algo que le preguntaré a mis respectivos departamentos. Pero habrá otras dudas sobre el rival,
qué capacidad de defenderse tienen ante esta acción mía, con qué medios lo va a hacer, si pone, vamos a suponer un caso militar, ¿puedo utilizar aeronaves o tienen defensa antiaérea? ¿O puedo desplegar de tal manera o me voy a encontrar con artillería o con carros de combate? A partir de ahí, esas necesidades de inteligencia las iré descomponiendo en indicadores que me respondan positivo o negativamente a mi pregunta. Y lo volvería a descomponer a su vez ya en requerimientos muy específicos que ese sensor, que puede no ser consciente de que lo es, pueda observar sobre el terreno y juntando esos requerimientos específicos, llegar a un indicador que a su vez, mezclado con otros indicadores, me lleve a mi necesidad, a la respuesta a mi necesidad de inteligencia. Pero siempre tiene que estar orientado a una misión. Y luego tiene que estar formulado de tal manera que la persona que está al otro lado, que se va a poner a hacer la abstención, pueda ver de manera muy concreta qué es lo que se quiere. Porque se tiende a ser vago en ese sentido. O sea, uno de los peores problemas que tiene la cadena del ciclo de inteligencia es no formular correctamente las preguntas y no aterrizarlas correctamente y no concretarlas lo suficiente. Tenemos que pensar que las personas que están dedicadas a la abstención empiezan su jornada, reciben una orden de abstención y tienen que saber qué hacer en los próximos 10 minutos. No tienen que dedicarse a traducir lo que quiere el escalón superior. Tienen que tenerlo clarísimo. ¿Vale? Y como digo, siempre enfocado al rival. No, esto lo he visto muchas veces en nuestros cursos en LISA, gente que confunde dudas, cualquier tipo de dudas, con dudas sobre el rival y se hace preguntas sobre sí mismo, sobre su propia organización. Eso no va al plan de obtención ni al programa de obtención. Es interesante visualizar cómo es un programa de obtención. Y básicamente, para que la audiencia que no ha trabajado nunca con un programa de obtención, básicamente hay una jerarquía de necesidades de inteligencia más críticas, más prioritarias, y de ahí caen en cascada los diferentes tipos de requerimientos y asociados a esos requerimientos los diferentes tipos de tareas que cada agencia, cada departamento, cada persona, cada recurso debe utilizar con unos medios concretos para darle respuesta con la prioridad que se le marque. Y es como una especie de, en el mundo empresarial se utiliza sobre todo un Gantt o un gestor de proyectos, que al final es muy similar a un programa de obtención, para siempre trabajar todos a una para cumplir con la misión, única misión que se nos ha pedido, ¿no? Aunque hagamos solo una parte de la misma, que tenga un sentido con la estructura general, ¿no?, del programa de obtención. Por si sirve de ayuda este matiz, añadiendo a lo que comentaba Manuel. Genial. Además, eso aterriza mucho primero porque va priorizado y segundo porque no hay que buscar otras cosas que no sean las que se están preguntando ahí, otras cosas que se encuentren por casualidad. Y las prioritarias son las que el propio jefe se plantea cuando empieza a planear su misión. Luego surgirán otras o se le alimentará con otras que irán detrás o él decidirá dónde las coloca. Pero claro, es una guía esencial. Y siempre tiene en cuenta los recursos disponibles, como comentabas, que no es que se haga un brindis al sol de necesitamos esto y que se consiga esto, sino en función de los recursos disponibles los asignamos según proceda y convenga y siempre orientada a resultados, que es lo importante, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante a la hora de organizar la obtención que se haga mediante un programa de obtención de forma estructurada, profesionalizada, asignando tareas, fechas, prioridades, como se hace en cualquier empresa, cualquier tipo de proyecto, o como se debería hacer por lo menos, para poder conseguir unos ciertos objetivos y unos ciertos indicadores de desempeño, en este caso, aplicado a la obtención de información. Y quizás conviene también añadir que esos recursos no tienen por qué ser 100% propios, ¿verdad, Manu? Pueden ser recursos de la propia organización directa o de la propia unidad de inteligencia, pero también, en el caso de una empresa, pues pueden ser personas de otros departamentos o podrían ser incluso colaboradores que tuviéramos cierta capacidad de poder pedirles información o ciertas tareas. La diferencia es si le pedimos información o le pedimos recursos. Nos pueden poner recursos a nuestra disposición que nosotros manejamos, con lo cual el PROF seguiría cristalizando en órdenes de obtención,
y podemos estar solicitando información a los escalones superiores de la organización, en cuyo caso ya estamos haciendo otra cosa, ya no es obtención, sino requerimientos de información que está contemplado y existe y tiene su manera de hacerse. Pero sí, claro, atendemos a toda la estructura, teniendo en cuenta que nuestra zona es reducida y va a depender del alcance de nuestros medios y, como bien has dicho, de los recursos y de los medios que tengamos. Entonces, como digo, si son jerárquicamente nuestros, aunque no sean orgánicamente nuestros, damos órdenes de obtención, si no, requerimientos de información. Entendido. Genial. Ya tenemos el marco en el que se lleva a cabo la obtención inteligente a través de fuentes humanas, ya sea de forma genérica por Fuerzas Armadas, policías u otros profesionales del sector privado. Ahora bajemos un nivel de detalle más, como se explica en el curso nivel 1 de UNIM. ¿Qué tipo de actividades pueden considerarse como actividades UNIM básicas? ¿Y cuáles son aquellas que requieren una mayor formación y capacidad y por tanto las debe llevar a cabo exclusivamente personal profesionalizado? O sea, esa es una gran pregunta porque, sobre todo, y yo entiendo que los alumnos de los 3 niveles y del máster estén muy concienciados de esto. Son actividades de UNIM básicas, pues algunas de las que hemos comentado, ¿no? El enlace de inteligencia es básica, no requiere técnicas muy torticeras, es presentarse de otra persona, tener cuidado que no te sonsaques más que a ti, pero tú ya seguramente vas con una información que puedes intercambiar y tendrás que ser un buen negociador para decidir si la entregas o no la entregas, porque a ti no te están dando nada. Pero básicamente no hay más desarrollo entonces lo puede hacer cualquier miembro de la organización. La obtención que hemos dicho antes, ¿no? Por cualquier miembro de la organización, porque imaginemos que vas a pasar por un pueblo, que tienes que interactuar con las personas que viven allí y seguramente la organización tenga algo que preguntarte sobre esa interactuación. Pues es una obtención que puede llevar a cabo cualquier miembro de la organización. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las traducciones del inglés, ¿no? Porque hay el interrogatorio que se llama, que en realidad es la entrevista preliminar, que también lo pueden hacer todos, ¿no? Es decir, antes de, imaginemos, vamos al caso fácil siempre, ¿no? Al caso militar, ¿no? Pues viene una persona a nuestra base porque dice que tiene una información y va a ser entrevistada por especialistas. Pero durante el trayecto dará unos datos de filiación, dirá cómo se llama, charlará, se interactuará con el de la puerta, con el que le acompaña hasta la oficina. Pues toda esa gente está haciendo también obtención. Incluso puede entrevistarse previamente con él para dilucidar algunas cosas que enfoque el posterior interrogatorio o entrevista por parte del personal especializado. Esto en cuanto a las básicas, ¿no? Luego están las operaciones con fuente y las que, siendo sin fuente, sí que requieren especialización. Pero las operaciones con fuente, esas tienen que ser por personal especializado, porque ya hablamos de entrevistas de otro tipo, de las que la subsiguiente a esa entrega del personal, del interrogatorio como tal o la entrevista forzada, la gestión de contactos, de agentes, en fin, eso ya son más delicadas, requiere una cadena concreta, pero sobre todo requiere tener formación y experiencia. Y, por supuesto, las que son sin fuente, las que se denominan operaciones de UNIM sin fuente, son la vigilancia y el reconocimiento de inteligencia. Obviamente esto ya implica técnicas de infiltración, técnicas de vigilancia, técnicas muy militarizadas o muy policializadas. Y hay que ser muy consciente de las limitaciones en cuanto a experiencia, aprendizaje y oportunidad de hacer estas cosas, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de UNIM, sino que estamos hablando pues, de táctica y de otras cosas que no están al alcance de personal, quizás de personal civil o de personal según una formación militar previa o policial, y tampoco están al alcance de los cursos, ¿no? Uno ha de explicarse siempre esto, porque si no, no tienes una visión completa de UNIM y hay que saber de qué trata la vigilancia de conocimiento, porque el hecho de que no estemos en un momento dado capacitados para ejercer estas actividades no quiere decir que no debamos estar capacitados para detectar cuando la están haciendo sobre nosotros. Y esto es un detalle importante, ¿no? Cuando alguien se sorprende, bueno, ¿y por qué explicas en el curso un seguimiento? Pues porque tú, como empresario, puedes necesitar percibir que estás siendo sometido a un seguimiento o a una vigilancia.
¿vale? No sé si con esto te he respondido, Daniel. Totalmente, totalmente. Y relacionado con esto último, voy a aprovechar para, a colación de lo que vamos comentando, e ir introduciendo algunas de las preguntas que nos va haciendo la audiencia, los asistentes. En este caso, nos pregunta Diego, ¿cuál podría ser el límite ético del Lumin? ¿No? Que es una pregunta como muy bien, muy relevante, pero muy difícil de responder porque los criterios éticos dependen un poco de cada uno y también dependen un poco del objetivo que tenga cada uno a la hora de hacer el Lumin y dónde esté trabajando. De modo que es muy difícil establecer, ¿no? Manuel, no sé si puedes añadir algo, pero es muy difícil establecer el límite ético de una operación UMINT en concreto. Claro, es que lo has clavado, o sea, es que depende muchísimo del ámbito, ¿no? Porque si estamos hablando de una operación policial y estamos ante un terrorista, el límite ético está mucho más lejos que el de un empresario son sacando a un empleado sin darse cuenta de que le va a fastidiar la vida, a lo mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, la ética ahí es súper elástica y súper adaptable a la situación. Pero básicamente, pues, dentro de una empresa no traicionar a la organización, no hacer, no permitir un compromiso que le lleve a correr un gran peligro a una persona por una razón que no merezca la pena. Es decir, siempre hay que sopesar por qué quiero esta información y qué le puede pasar al que me la está dando por dármela. ¿Vale? Pero hay que valorarlo, hay que sopesarlo en cada caso. Exactamente, caso por caso, ¿no? Se tiene que valorar el límite ético y también quizás uno que prevalece al ético para la mayoría de profesionales que se dedican a la inteligencia y que está muy de moda y que hay bastantes preguntas relacionadas también con el tema Pegasus, que en la actualidad pues, es un caso mediático, ¿no? Que está ocurriendo en España y en muchos otros países, el uso de este software de intervención de las comunicaciones por parte de actores estatales o no, porque no está del todo aún claro, está el límite legal, que es otro que también conviene comentar y que en función de en la organización en la que esté trabajando cada profesional de la inteligencia tendrá unas competencias y unas limitaciones legales en concreto. No es lo mismo ser un civil, trabajar en una empresa y hacer actividades básicas como comercial, como responsable de atención al cliente, que ser un policía, en este caso con funciones de policía judicial, con autorizaciones judiciales, ser una persona de un servicio de inteligencia, que para poder hacer una intervención de las comunicaciones previamente tiene que pedir la autorización a un juez, fundamentar esa intervención, motivarla, enmarcarla de forma temporal en una persona concreta, ¿no? Y el por qué, y el juez ya decidirá si dará autorización o no, aunque esto no es un ejemplo de un pero es una analogía para que un poco se tenga en cuenta que la limitación legal también va condicionada y en ocasiones vinculada a los límites éticos, en la mayor parte de casos, y que es algo a lo que cualquier profesional de la inteligencia se puede acoger, asociar esa ética a la legislación vigente que hay en cada país en concreto, ¿no? Un poco como recomendación. No sé si quieres añadir algo, Manuel. Creo que lo has definido perfectamente. O sea, obviamente, dependiendo también del órgano y de aquello que se está defendiendo o lo que se pretende obtener, esos límites son más o menos cercanos al operador y a eso hay que tenerse. O sea, pues fíjate, ahora mismo la ley de protección de datos, el derecho de intimidad, la inviolabilidad del domicilio, los deberes de confidencialidad también, ¿no? O sea, muchísimas cosas con las que choca, como bien dices, no solo la ética, sino la ley. Totalmente. Continuamente nos estamos refiriendo, cuando hablamos de UMIN, inteligencia de fuentes humanas, a las fuentes, en este caso humanas. ¿Qué tipo de fuentes existen y cuáles serían las características de cada una? Bueno, si nos vamos a la definición clásica, pues tenemos las fuentes, bueno, y
y sobre todo la diferencia clara entre la fuente, el órgano y el medio de obtención, ¿no? Que suele haber ahí confusión. La fuente es aquello de lo que obtenemos la información, no aquello con lo que la obtenemos. Y dentro de eso pues tenemos dentro de las fuentes, todas las fuentes abiertas, luego tenemos las confidenciales y demás, que sobra explicación, pero las fuentes abiertas, que son aquellas de las que podemos disponer en todo momento, porque son públicas, que se contraponen obviamente a las fuentes cerradas. Luego tenemos las fuentes de referencia, que son las de consulta rápida, accesible, la información estadística, la que podemos acceder por internet, a veces pagando, pero es pública. Las fuentes primarias, que son las que tienen una información original, que son el origen y parten de allí. Y las secundarias, que han pasado un proceso previo de análisis de esas fuentes primarias. Eso básicamente es la clasificación doctrinal que tenemos, pero tenemos que comprender que no podemos llamar fuente a cualquier cosa. Esto pasa en ámbitos en los que, sobre todo cuando hablábamos de esas actividades de UMIN básicas que puede desarrollar toda la organización, se tiende a llamar fuente a lo que no es fuente y incluso a dar unas clasificaciones brutalmente excesivas, ¿no? De veracidad y de credibilidad. Entonces, una fuente no es un contacto casual, una persona que ahora mismo nos cuenta algo. Una fuente ya hemos tenido que tener varios contactos. La estructura habrá una arquitectura que en algún sitio de ella habrá alguien que sea la autoridad que decide si esa persona o esa tal es una fuente. Entonces no es algo que se pueda decir alegremente. No me ha dicho una fuente no te ha dicho un señor que pasaba por allí, un contacto, pero no una fuente. ¿Vale? Eso es lo fundamental. Luego sí, a la hora de clasificarlas, pues igual que supongo que pasa en el mundo del periodismo y tal, pues hay una clasificación de fuentes que está bien aportar cuando se dice de dónde sacamos la información. Ahora que mencionas lo de periodismo, suele salir a colación, ¿no? Siempre la figura del periodista, y creo que es interesante. Al final, no lo hemos mencionado antes en los ejemplos de la gestión de fuentes, pero quizás el periodismo es una de las profesiones que más habituadas está a trabajar con fuentes de forma estructurada, analizar su fiabilidad, su credibilidad, contrastarlas, triangularlas, y todos los periodistas para hacer su trabajo están haciendo UMINT. Salvo si están haciendo fuentes abiertas, es muy probable que estén haciendo UMINT. Y eso pues, es un ejemplo de aplicación del UMINT del UMINT probablemente básico, pero en ocasiones cuando son periodistas de investigación, pues hay muchos casos de periodistas que se han acabado infiltrando, que se han acabado llegando muy lejos, ¿no? Dentro de sus acciones periodísticas profesionales, por lo que quizás podría ser, Manuel, una profesión muy cercana, ¿no? A lo que podemos estar hablando en la actualidad, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales, que eso quedaría restringido únicamente a policía, fuerzas armadas, servicios de inteligencia bajo autorización judicial preceptiva, pero un periodista probablemente lleve a cabo gran parte de las actividades que estás describiendo. Sí, obviamente, y de hecho cuando piensas en los usos civiles, la cabeza se te va directamente al periodismo, ¿no? Y de hecho en la filmografía incluso lo más parecido a una película de espías es un escándalo de prensa, ¿no? que al final acaban entremezclando fuentes, convirtiéndose en colaboradores, porque el periodista efectivamente profundiza mucho, se la juega mucho porque suele ir sin la protección de ningún tipo que pueda llevar un profesional que se dedica a la obtención de información para otros fines, ¿no? Pero es que claro, el periodista sin eso no llega. Entonces, sí, probablemente sea uno de los usos más arriesgados dentro de los usos civiles de UMINT. Para que una fuente pueda facilitarnos la información que necesitamos, previamente deben conocerse las motivaciones de esa fuente, que necesita, que no necesita, que piensa, qué emociones tiene, qué gustos, con tal de poder
definir y planificar una cierta aproximación con visos de ser exitosa y una serie de argumentos que nos permitan pues, convencerla o persuadirla de colaborar facilitándonos la información que necesitamos, ¿no? ¿Cuáles serían esas principales motivaciones de las fuentes humanas? ¿Por qué una fuente decide convertirse en fuente, ya sea de forma consciente o inconsciente? Bueno, si es inconsciente, la motivación puede no existir porque no lo sabe. Pero por lo demás, pues fíjate lo que el abanico de emociones del ser humano, desde la ambición por dinero, el ego, ya sea el deseo de ser más en otra organización o de estar considerado, también el desapego de la propia organización. Hay veces que hay gente que trabaja muchísimo, que se merece todo y no le están dando nada y nadie lo mira y cogen su trabajo bien hecho, pero a él no le dicen nada y hay veces que hay personas que se van destruyendo por eso. Y al final buscan el reconocimiento en otro sitio, y puede ser que en la organización rival. Tenemos la ideología, por supuesto, el miedo también, tanto a perderlo todo como a perder a la propia integridad física, a la de la familia. En fin, el miedo es uno de los principales, ¿no? También el amor, el sexo. Todos hemos visto la típica película que algún señor se le acaba embaucado y le sacan toda la información del mundo gracias al sexo. El odio, por supuesto. Y imaginemos también, es otro caso muy típico de película, ¿no? Han destruido mi pueblo con bombas y tal, y el odio me ha llevado a irme al enemigo. Eso, en las operaciones de contrainsurgencia se tiene muy en cuenta esto, ¿no? Que determinadas acciones provocan una empatía hacia la insurgencia por culpa de acciones inconvenientes por parte de la fuerza propia. Esto nos lleva también a la venganza, ¿no? Y etcétera. En fin, todo el abanico de emociones del ser humano pueden llegar a ser una motivación. Y esas motivaciones tienen que ser pronosticadas de antemano con la información disponible que tengamos de ese colectivo del que forma parte esa posible fuente, e incluso, ¿verdad?, que ahí viene la complejidad y la destreza de cada operador, analizar en directo mientras se interactúa con esa persona e ir pivotando el discurso, ir adaptando lo que decimos, los argumentos, para enfatizar aquellas motivaciones que quizás puedan facilitar un convencimiento más avanzado de la fuente, ¿no? Entonces, todo eso provoca una planificación, es necesario que haya una cierta planificación, pero hay mucho de improvisación, ¿verdad? Claro, al final el operador tiene que ser una persona ágil, una agilidad mental importante para ir eso, pivotando dentro de la conversación, improvisando, enfocando, reculando cuando no le interesa por el derrotero que lleva. Y luego encima piensa que la figura del intérprete suele estar ahí. Y el intérprete matiza muchas cosas que no debe matizar. Por otro lado, tiende a querer ser imprescindible, entonces te está dando más información de la que a lo mejor está dando la persona con la que interactúa, porque lo sabe de otra vez que interactuó con otro. Y busca su sitio, pero también tiene su motivación. Hay que tener mucho cuidado con esas motivaciones, que la de intérprete no choque con la del entrevistado. Y constantemente hay que ir estudiando la reacción a cada cosa que decimos y procurar no entrar en temas que puedan romper la empatía que estemos ganando con esa persona por culpa de tocar temas que afectan a otro tipo de motivaciones que pueda tener, como religiosas o morales o sociales o culturales de su zona. O sea que evidentemente eso hay que irlo teniendo en cuenta durante toda la conversación y no perderlo nunca de vista. Y durante toda la relación con esa fuente, imagino, porque esas motivaciones pueden ir oscilando, variando, mutando, ¿no? Y el operador ha de ser consciente e ir adaptando también la gestión e incluso como se llama la explotación o manipulación, ¿no?, de esa fuente. Claro, y poco a poco en el estudio que vamos permanentemente haciendo sobre esa fuente tenemos que ir teniendo en cuenta indicadores de un cambio, de una radicalización, de un cambio de actitud, de un cambio de postura, y tenemos que saberlo detectar, y para eso tenemos que ver pues eso, cuáles son los indicadores y ir haciendo nuestro propio checklist y
cosas a tener en cuenta y cuando las vayamos detectando, pues tener cuidado y no dejarlo pasar. Todo lo que estamos hablando influye en la determinación de la fiabilidad y de la credibilidad de las fuentes que necesitamos o que utilizamos. ¿Cómo se lleva a cabo esta imprescindible tarea que sin duda condiciona el análisis posterior o la investigación que se está realizando a nivel más macro? ¿Cómo se lleva a cabo este análisis de la fiabilidad de la fuente y de la credibilidad digamos, de la fuente y de la información que nos está facilitando? Pues esto enlaza con lo que decíamos antes, ¿no? Hay que ser avaro con esto, ¿no? Hay que mirar estadística, no podemos hablar con una persona una vez y decir es Bravo 2, ¿no? Por un lado, vamos evaluando la credibilidad de la información y por otro lado la fiabilidad, o sea, a través de la fuente y por otro lado la fiabilidad de la información. Entonces, la fuente puede ser muy veraz, pero en ese momento la información no, porque a la fuente la han podido engañar. Pero si no tenemos en cuenta un cierto retroceso estadístico, no tenemos criterio para decir eso. O sea, para decir que alguien, y esto lo he visto mucho en zonas de operaciones, ¿no? De repente llegar a alguien con un informe y decir, esta fuente es Bravo 2. Que quiere decir que es muy buena información, muy buena fuente, ¿no? Sin entrar mucho en tecnicismos, que las personas que no estén introducidas pueden verlo en nuestros cursos o lo pueden ver en la web, que está todo, y las que están introducidas ya saben de eso de lo que les hablo, ¿no? Al final es valorar información y fuente. Y para decir que una fuente es Bravo 2, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esa persona no suele mentir? ¿Cómo sabes que la información que viene dando suele ser buena si es la primera vez que la ves? No es una fuente, es un contacto. Entonces, tenemos que ser muy parcos en eso, porque cuando ponemos eso en un informe de obtención que elevamos a un analista, ese analista va a dar por buena la información, porque va a confiar en nosotros y va a decir, pues si esto lo dice una fuente Bravo 2, quiere decir que esto es seguro, es así. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no evaluar porque sí. Entonces, valorar las fuentes es más complicado, pero la información, pues una vez que contrastemos por otras fuentes, podemos ver que es veraz. Entonces, ya ahí podemos tener un criterio para ponerle un número a esa información. En base a ese número, como la información es buena, podemos decir que la fuente también lo es. Pues no, porque a lo mejor la fuente no es buena. A lo mejor la fuente nos engaña, pero primero nos va a decir 3 verdades para que empecemos a confiar. Entonces, como digo, es más fácil evaluar la información, aunque sea a posteriori, de cara a fichar a esa fuente, que a la propia fuente. Porque la fuente no puede estar colando por cada 3 verdades una mentira y conseguir que nos creamos todo como si fuera la Biblia, ¿no? Y esto no es así. Es un tema delicado que a veces se hace con demasiada soltura. Estoy hablando con el equipo de Design Institute que está moderando el chat. Haremos llegar un enlace ahora de lo que está hablando Manuel, lo que es el Admiralty Code, la matriz de fiabilidad y credibilidad de las fuentes, para que lo compartan en el chat y que podáis descargaroslo si os interesa, porque se ve muy gráficamente. Cuando lo ves en una tabla explicada, se ve muy gráficamente lo que está comentando Manuel, y ahora mismo los compañeros lo van a compartir en el chat. Uno de los alumnos del máster profesional de analista de inteligencia formula la siguiente pregunta. A la hora de reclutar una fuente, siempre existe el riesgo o la amenaza de que esta fuente nos desinforme, ya sea por voluntad propia o porque previamente ha sido reclutada por la competencia o por un país rival, pudiendo llegar a ser incluso un agente doble. ¿Cómo se puede prevenir esta amenaza de estar delante de un agente doble que nos está desinformando? Es una gran pregunta, porque nosotros nos buscamos estar muy adiestrados y tener experiencia, pero nuestros rivales también, ¿no? Por eso los exclusivistas de, no, el UMIN solo lo hace mi organización, tal. No, el UMIN lo hace la contraria también y no te ha pedido permiso, ¿no? Entonces, no podemos minusvalorar al interlocutor y pensar que somos los únicos que podemos hacer estas cosas y que entendemos estas cosas, porque ahí es cuando empezamos a dar nosotros más información y empezamos a absorber información falsa. Entonces, ¿cómo prevenirlo?
pues al final es la experiencia y el talento y las técnicas, pues las preguntas de control, las diversas formas que hay de chequear que se mantiene lo que nos está diciendo, que no tenga contradicciones o demás, y luego grabar. Y si estamos bien formados en lenguaje gestual, probablemente la otra parte también y sepa cómo evitarlo, pero en una grabación posterior sí podemos detectar muchos tics. Entonces, y luego, claro, por supuesto, lo que hemos dicho antes, ¿no? un trabajo de investigación previa brutal, recabar toda la información posible y después un trabajo de investigación posterior para confirmar y para ir haciendo seguimiento de todo eso que nos ha dicho y ver si al final nos la ha colado. Pero esto es una de las principales razones por las que precisamente debemos ser tacaños con la evaluación de la fuente. Y también es una de las razones por las que no debemos emitir juicios de valor cuando elevamos un informe, porque nos pueden llevar a error, nos pueden estar contaminando y nos convertimos en un vehículo de desinformación. Y nos ponen delante lo que quieren que veamos y si sacamos conclusiones y no somos objetivos, decimos, estoy viendo esto, ¿qué ha pasado por esto y por esto? No, tú estás viendo esto, no sabes por qué ha pasado, aunque lo intuyas, aunque parezca, porque te han podido colocar. Entonces, si haces juicios de valor y los pones como parte de la información objetiva, el analista se lo traga y eso sigue subiendo la cadena, se mastica, se analiza y vuelve, en la fase de difusión, vuelve a ser diseminado y ya somos presa de esa desinformación. Y de hecho, vamos a hablar solo de ejercicios de adiestramiento, ¿no? Pero uno en mi caso particular, es uno de los roles que más me gusta jugar, ¿no? Y practicar porque es de los más complicados, ¿no? Que cuando detectas a un informador del rival, pues puedes erradicarlo de la organización para que no siga teniendo acceso a la información, pero también puedes ofrecerle, si ha cometido un delito, imagínate, pues mira, te vas a ir a la cárcel, te vas a quedar sin trabajo, tal. Pero también puedes seguir informando, pero con la información que yo te dé, y entonces desinformando. O sea, que es tan tentador y es tan gratificante hacer ese ejercicio cuando se localiza a alguien que nos puede estar pasando también a nosotros, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que creo que se puede hacer para evitarlo, tener muchísimo cuidado, investigar mucho antes y durante y después del proceso. Muy importante esto que has mencionado, Manuel, de que un operador, un INT, una persona que se dedica a la obtención, no hace análisis, aunque implícitamente en cualquier obtención se esté analizando, se esté tratando de entender los porqués, los para qué, por qué ahora, todas estas respuestas que implican deducir o inferir de la información que estamos asimilando, observando, obteniendo. El operador UNIN tiene que separar muy bien lo que observa de lo que parece que observa. Y eso, como explicas normalmente en los cursos, que he tenido el placer de asistir a algunas de las charlas y clases en directo, siempre haces énfasis en esto. El informe de obtención tiene que casi prácticamente ser como una especie de resumen objetivo descriptivo, como si fuéramos una cámara de vídeo describiendo lo que exactamente estamos viendo de forma literal. Y si queremos hacer algún comentario añadido, lo ponemos aparte y mencionando por qué nosotros creemos que puede ser interpretado de esta manera o de esta otra, ¿verdad? Así es, y eso tiene que quedar siempre súper claro. Poner inicio de comentario, se pone en cursiva, que quede claro, tal, y fin de comentario, ya seguimos con la parte objetiva. Pero no podemos, en algún caso me ha pasado en los cursos, ¿no? Convoy detenido por un fallo logístico. Bueno, no, convoy detenido. ¿Por qué se ha detenido? No lo sabes por la foto. No, pero me han comentado una fuente que suelen detenerse los convoyes por fallos logísticos. Sí, vale, pero ese en concreto tú solo sabes que está detenido. Puedes poner un comentario del operador. Enlazando esta fotografía con la que nos dijo la fuente con la que hablamos hace 2 días, podría ser que este sea uno de los convoyes que se detienen por fallo logístico. Fin de comentario. Pero no puedo asegurar por una foto que el fallo sea logístico, salvo que esté viendo cómo arreglan el coche o lo que sea. A lo mejor se han detenido por otra cosa. Y que ya sea el analista que tiene la composición global, la visión holística de las necesidades de inteligencia y de lo que ya tiene respondido por otras fuentes, el que infiera o deduzca, ¿no? Cómo rellenar las incertidumbres, los gaps Claro.
de falta de información, ¿no? Fenomenal. Algunos de los alumnos que se interesan en los cursos de UMIN nos preguntan de forma muy habitual si es imprescindible tener ciertas habilidades o conocimientos avanzados para iniciarse en esta disciplina. En el chat están habiendo varias preguntas en este mismo sentido. Hay quienes piensan que el UMIN es una ciencia porque al final hay cierta estructura, hay rigor, disciplina, y se hace de forma profesionalizada, con tablas, con procedimientos, con criterios marcados, lenguaje específico, etcétera. Pero hay muchos también que dicen que tiene más arte que ciencia, ¿no? Incluso algunos que dicen que esto del UMIN es una habilidad completamente natural, innata, y que naces o difícilmente te puedas hacer con ello, ¿no? En tu opinión, Manuel, ¿crees que el operador UMIN nace o se hace? Se puede hacer, pero si no ha nacido para eso no lo puedes hacer. Es decir, hay gente que sin todas esas tablas y tal, pues tiene un don y lo puede hacer hasta sin saberlo. Los otros son herramientas. Pero en mi opinión, al operador UMIN, cuando hablamos de la profesionalización del operador, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero necesita tener una serie de capacidades innatas. Y si no nace con ellos, que no lo podemos hacer. Yo he visto gente, grandes teóricos, que saben toda la doctrina de la vida y por haber, han participado en todos los ejercicios habidos y por haber, pero ahí no tienen ese algo, no tienen, o sea, no lo podrías meter en una conversación con cualquiera y que no lo detecte, porque es que, ¿sabes? Hay gente que es que a 200 metros dice, este viene por algo. Por mucho que se sepa todas las técnicas del mundo, también no tiene la capacidad de desarrollarlas con naturalidad, a lo mejor. Y eso ya no se aprende. Entonces, eso es así desde mi punto de vista hasta tal punto que yo defiendo y antepongo el talento y el entusiasmo de alguien frente al conocimiento de la experiencia en muchas ocasiones, ¿no? Porque si es una persona que viene deseoso de aprender, que es entusiasta, que se desvive por ver lo que hacen los demás para saber lo que hacer y lo que no hacer, que también se aprende mucho de lo que no hay que hacer, con una mente abierta, pues casi prefiero ese novato entusiasta que al veterano que ya tiene unos ciertos olor a quemado, que tiene vicios, que tiene incluso sesgos, demasiados hábitos aprendidos. Entonces, pues, a lo mejor esa persona ya tiene que pasar a enseñar, pero prefiero al entusiasta, porque este es un mundo que requiere pasión y si se pierde, empiezan a venir los fallos. Tenemos una pregunta de un asistente, no diremos su nombre porque menciona que se dedica a la inteligencia en su país, que expone justo lo que estás comentando y pregunta el por qué normalmente los operadores UMIN suelen ser personas muy jóvenes, suelen ser personas pues, con mucha menos experiencia profesional que personas ya pues, más formadas, más adultas, más veteranas, que quizás han visto operaciones, misiones y fuentes de todos los colores. Si estás de acuerdo que esto es una tendencia habitual que se ve y en caso de que sí, ¿por qué consideras que la variable edad suele darse? Bueno, no es una tendencia que yo haya observado, sino yo incluso diría que más bien es al contrario, pero sí es verdad que la tendencia a determinados roles, a jóvenes, pues, vamos, pensemos que ahora mismo uno de los principales, sobre todo en servicios, ¿no?, de estatales, uno de los principales puntos de mira es la radicalización de los jóvenes. Por lo tanto, si no eres joven no puedes infiltrarte en ese tipo de organizaciones, o al menos no con la misma facilidad y la misma versatilidad. Pero yo creo que cuando hay tendencias de este tipo responden a tendencias de la amenaza. Y aquí no se puede entrar a valorar nada. Es decir, ¿hay tendencia en un momento dado a reclutar más mujeres? Puede ser, porque se haya detectado que tienen una facilidad especial en determinados ambientes o lo que sea, pues se reclutan mujeres. Si las organizaciones, tanto delictivas, generamos pandilleros y demás, o yihadistas o demás, pues empiezan su radicalización, su captación por los jóvenes, pues hay que infiltrar jóvenes, por lo cual necesito operadores jóvenes. Que el joven también tiene más vida por delante para formarlo y adquirir experiencia, sí, pero se convertirá en maduro y en viejo y seguirá siendo muy útil porque ha tenido todo ese tiempo para adaptarse.
en determinados sitios el joven no habla nadie con él, ¿no? Hay gente que prefiere la barba blanca y las canas porque si no, pensemos, pues esto era frecuente en Afganistán, ¿no? O sea, tú podías ser el tercero de a bordo, pero el primero era demasiado joven y los ancianos no querían hablar con él, porque consideraban que no tenía experiencia, si iban a por otro. Entonces, ya digo, si hay esa tendencia en algún momento, probablemente responda a unas características concretas de la amenaza a la que se enfoca el servicio. Y probablemente quizá las causas, dependiendo del tipo de organización de la que se trate, ¿no? Y de cómo se gestiona el talento, la meritocracia y todo eso, al final, pues seguro que influye también en la distribución orgánica de los recursos humanos, pero también se puede dar la circunstancia de, como ser operador UMI te hace estar expuesto a determinados riesgos y amenazas, probablemente la gente más veterana, que tiende a ser cada vez pues, más tranquila, más conservadora, con mucha más aversión al riesgo, pues que prefiera puestos más tranquilos, menos expuestos, con menos riesgos y que implícitamente el sistema ya lleve a ese sesgo, ¿no? de que los operadores UMI pues, tienen que ser personas más jóvenes, con más ganas, con más pasión, con menos aversión al riesgo y también podría ser una variable que se pueda dar, ¿no? Puede ser, hombre, desde luego, las personas que protegen al equipo, por supuesto, tienen que ser fuertes y tienen que ser una buena formación táctica para poderlo sacar de allí. Y los de dentro, pues ya te digo, dependiendo de la situación y del interlocutor, pues a lo mejor sí tiene que ser más joven o no. Efectivamente, claro, has hablado de factores que dependen de la propia persona y que eso haya pasado a la organización, pero ahí la organización tiene que ser consciente de lo que necesita y buscar esa pasión en el joven y en el no joven. Igual que también hay rasgos biológicos que muchas veces condicionan quién va a hacer una determinada misión. Si uno tiene un aspecto pues, que puede pasar más desapercibido en una determinada situación porque tiene barba, por el color de piel, por la altura, por el color de los ojos, por el género, por el sexo, lo que sea, pues probablemente se anteponga eso, sobre todo si no tiene que interactuar con la fuente, que no sus capacidades, ¿verdad? Claro, claro. Y imagínate un segundo operador o incluso un equipo de protección, pues mientras más desapercibido pase, mejor, más capacidad de mimetismo tenga. Que además es un vicio muy de operador de inteligencia, ¿no? Vestirse de montañero en cualquier situación. Incluso vi operadores en Afganistán que eran afganos, nacionalizados norteamericanos, pero eran afganos, vestidos de North Face. Pues, eres afgano, estás en Afganistán y te vistes de montañero de élite, pero ¿por qué no te vistes de afgano? ¿Sabes? Entonces, sí, la capacidad de mimetismo hay que tenerla en cuenta. Y como bien has dicho, sobre todo si no eres el que va a interactuar. Cuando se obtiene información de personas, el operador UMIN no solo debe basarse en la información verbal, sino también, y quizá más importante, en el lenguaje no verbal de sus fuentes. ¿Es necesario que un operador UMIN adquiera conocimientos avanzados en análisis del lenguaje no verbal? A ver, sí porque si no, no es completo, ¿no? Es una materia que hay que conocer, pero no hay que tener, no sé, aquí alguien puede ser que me diga todo lo contrario y lo aceptaré, porque hay gente muy devota de esto, ¿no? En mi caso particular, yo creo que en el face-to-face en tiempo real no es excesivamente útil, pero sí, pues, a posteriori, ver una grabación nos puede aportar muchísima información a través del lenguaje no verbal. Y por otro lado, el lenguaje no verbal no puedes leerte un libro o asistir a un seminario y asumir eso como algo irrefutable, ¿no? Porque hay que conocer muy bien las culturas, los condicionantes religiosos, culturales, sociales, que te llevan a evitar hacer un determinado gesto o a no hacer otro. Y también la exageración que solemos tener, sobre todo los europeos, de cara a Oriente, ¿no? Que nos creemos que, o sea, de repente descubrimos la pólvora, pues dice, no te puedes sentar con las piernas abiertas y las suelas mirando, pues ni en mi casa tampoco. Eso no me está diciendo nada, es que eso es mala educación. O no se puede preguntar por la mujer, bueno, esto no es lenguaje verbal, ¿no? Pero hay determinadas cosas que nos dicen que son de puro sentido común, ¿no? Entonces, y sin embargo hay otras que son condicionantes sociales, ¿no?
el no dar determinada mano o el hacer determinado gesto que en un sitio puede ser de todo va muy bien, en el otro puede ser casi un insulto. Pues si no conocemos todo eso, el lenguaje no verbal nos puede llevar a cometer errores graves. Entonces, hay que estudiar muy bien la cultura local y sobre todo, para mí, sobre todo, es muy útil una vez que lo hemos grabado a posteriori. Ya sea por los riesgos implícitos de una operación UMIN, ya sea con el objetivo de llevar a cabo la misión, normalmente quien ejerce el UMIN, quien interactúa con la fuente, incluso quizá también, ahora nos dirás, quien no interactúa, lo hace con una cobertura que le permita poder actuar con cierta seguridad y con cierta eficacia. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente una cobertura, qué tipos de cobertura existen y cuáles normalmente pues, se suelen utilizar? Bueno, una cobertura es la historia que justifica nuestra presencia en un sitio y nuestras acciones en ese lugar y con esa persona. El papel que debemos interpretar para obtener la información. Dentro de esto, en el caso de los que trabajamos de uniforme o cuando trabajamos de uniforme, es uno de los aspectos a tener en cuenta. Tú puedes tener tu personalidad real y tu puesto en un puesto parecido en la organización, pero ir presentarte de uniforme y eres parte de la organización, pero tus razones no son las que estás diciendo, o puedes directamente hacerte pasar por otra persona, pues por personas de limpieza es muy habitual, por mendigos, por periodistas, personas de mantenimiento que uno asume que esté en un pasillo haciendo algo y no le parece raro, tantas como la imaginación del operador. Y de hecho, la imaginación y la creatividad aquí son fundamentales porque si no empiezas a entrar en círculos muy, muy estrambóticos que al final sí que acabas llamando la atención. Pero claro, la cobertura es fundamental y no perderla más fundamental todavía, porque si pierdes quemas la cobertura, no es solamente que quede al descubierto lo que realmente estás haciendo, sino que además has mentido. Como se aprende y practica en el curso avanzado de UMIN, las actividades de UMIN pueden llevarse a cabo en tres tipos de entornos: entornos controlados, entornos semicontrolados y entornos no controlados. ¿Cuáles serían las características e implicaciones de cada uno? Bueno, casi se explican por sí solos, ¿no? Pero básicamente está relacionado con lo que me has dicho antes, ¿no? Dependiendo de lo controlado que esté el entorno, podré entrar más abiertamente, con menos cobertura o menos precauciones que por lo tanto van a redundar en mayor naturalidad y mayor focalización en lo que estoy haciendo, que en un entorno poco controlado en los que en cualquier momento puede surgir una amenaza, requiere mucho más planeamiento, tengo que tener planes de contingencia preparados por si tengo que salir de allí. Entonces, sí, claro, el nivel de cobertura y de focalización y de planeamiento tiene mucho que ver con el nivel de control de un entorno. No es lo mismo estar en un coche que en un parque público, que en medio de Times Square. ¿Hasta qué punto yo puedo controlar mi entorno ahí? Pues en el coche mucho, en el parque un poco menos y en Times Square casi de ninguna manera. Otra de las actividades habituales de los operadores son las vigilancias y las contravigilancias, como comentábamos antes. ¿Qué tipos hay y cuál es la finalidad de cada una de ellas? Bueno, entrar en definir los tipos, también hay bastantes posts en la página. Yo recomendaría que para profundizar, que esté interesado mire los posts y básicamente lo que realmente creo que es fundamental en cuanto a la vigilancia y la contravigilancia es que primero que son muy delicadas para practicarlas, sobre todo la vigilancia, o sea, y tanto la vigilancia como el seguimiento, no es cuestión de sentarse y mirar. Necesitaremos tener mucha gente, necesitamos tener mucha humildad para quitarnos de en medio si creemos que hemos sido detectados y darle la batuta a otro. Y la contravigilancia, que sí que enlazando con lo que decíamos antes, no son actividades que a lo mejor se deban hacer sin ser un especialista,
pero sí la contravigilancia, ¿no? Porque sí que es fundamental para determinadas personalidades pues saber que nos las están vigilando y poder detectar y saber algunas técnicas para, en caso de que no lo sé, pero podría ser, pues poderlo evitar, ¿no? Entonces, es crucial para mí desde el punto de vista civil y desde lo que siempre también le digo a nuestros alumnos, ¿no? Que a veces no es tanto saber determinadas acciones como su contra. Y como digo, sobre esto se puede profundizar mucho en la web sin robarle tiempo a otros alumnos que quieran preguntar alguna otra cosa. Sí, a todas las personas que están asistiendo a estas masterclass en directo les haremos llegar un email con los enlaces y los recursos que hemos ido comentando, que ha ido sugiriendo Manu, para evitar que tengáis que buscarlos. Fruto de los avances tecnológicos que estamos viviendo en estos últimos años, la socialización de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente Internet, pero más concretamente las redes sociales, han hecho que el UMINT y los especialistas expertos en UMINT tengan necesariamente que irse adaptando, irse actualizando y evolucionando para poder aprovechar toda esta información obtenible a través de fuentes abiertas. ¿Qué sería el Virtual UMINT y cuáles serían sus ventajas para un obtenedor en general o incluso para un analista de inteligencia? Bueno, básicamente lo mismo que el resto del UMINT. Lo que pasa es que ahora tenemos una tendencia a ponerle nombre a todo lo que ocurre a través de una pantalla de ordenador, pero no deja de ser una interacción personal como lo sería una conversación telefónica también, en la que no tenemos ese contacto directo con la otra persona. Entonces, hemos de aplicar lo dicho, pero con más cautela quizás, ¿no? Porque ese tipo de conversación, ese tipo de interactuación es muchísimo más trampeable, ¿no? A nivel gestos, a nivel quién más hay por ahí escuchando, que yo ahora mismo, a mí me están viendo, pero a lo mejor tengo fuera de cámara y 70 personas. Y me están enseñando una pizarra diciendo, dile, no, esto, miéntele en esto, ¿no? O sea que es mucho más fácil de manipular. Pues, no tenemos visión 360, no vemos el ambiente y no sabemos quién más hay por ahí. Y si imaginemos si encima tuviéramos que utilizar intérpretes, que no sería nada raro, sería ya mucho más complicado, pero no deja de ser lo que hemos dicho. Las ventajas, pues claro, tenemos seguridad física, evitamos desplazamientos, podemos apoyarnos de documentación que sería incómodo utilizar en el face-to-face, podemos tomar notas con toda tranquilidad, podemos grabar la conversación sin que lo sepa el otro. Sí, te ofrece muchísimas ventajas, pero ojo, también tiene sus inconvenientes. Tradicionalmente Lumin ha sido una especialización muy concreta, muy acotada, como le pasa a Limint, y en unidades de inteligencia de empresas o instituciones públicas cada vez los recursos son más escasos, son más limitados y se dificulta mucho tener un experto, un especialista por cada disciplina o varios inclusive, ¿no? Se da la circunstancia que al final, pues, cualquier organización acaba priorizando los perfiles híbridos, que pueden ser operadores UMINT, pero también que dominen el OSINT para poder complementarlo y en función del programa de obtención definido, pues utilizar unos métodos u otros, pero con una misma persona o unas mismas personas. ¿Crees que, igual que los analistas de inteligencia, se les presume, ha llegado a un punto que ya se les presume saber de inteligencia de fuentes abiertas, o incluso cierta inteligencia de imágenes, pues por la accesibilidad que se tiene a ciertas imágenes satelitales y de drones a través de fuentes abiertas? ¿Crees que los analistas de inteligencia también tendrían que tener ciertas nociones de UMINT? Sí, totalmente. Primero, para contestarte casi por orden a cómo lo has desarrollado, es muchísimo más frecuente de lo que podamos imaginar que dos personas lleven el ciclo completo de una organización. Esto pasa con muchísima frecuencia y tengan o no tengan la formación, es que a lo mejor no hay más. Por eso es bueno formarse un poco 360, ¿no? Yo tengo cursos de IMIN, tengo cursos de una serie de disciplinas, incluso generacionalmente el que más lejos me puede quedar, que es el ciber, pero también hice un curso de ciber, por lo menos para saber de qué hablo cuando hablo de ciber, ¿no? Intentar tener esa formación completa para
pues porque esto ocurre, que al final lo tengas que llevar todo. Entonces, el analista tiene que poder haber sido o poder saber de esto, por supuesto que sí. Lo que sí que es conveniente, o por lo menos el proceso lógico, ¿no? Es que empieces en el fango, que es la obtención, para posteriormente hacer el análisis. Es un camino más lógico que el contrario por una sencilla razón, porque al final, si primero eres analista y luego operador, acabas cometiendo aquel error que decíamos antes, ¿no? Acabas analizando cuando tienes que ser objetivo. De la otra forma, sí que es más fácil llegar a haber sido primero operador sobre el terreno y luego analista, pues te da una visión tremenda eres capaz de ver cómo lo estaba viendo y cómo lo estaba sintiendo el que estaba sobre el terreno. Y eso te convierte, yo creo, en un analista mejor. Perfecto, pues vamos a ir acabando porque nos hemos pasado del tiempo, nos ha acabado el tiempo. Algunas preguntas que han formulado a lo largo de la ponencia las voy a ir respondiendo rápidamente y alguna te la voy a facilitar, Manu, para poder darle respuesta. Nos pregunta Anne-Marie, que lleva tiempo formándose en la materia, tanto en ciberinteligencia como en OSINT, pero le está costando mucho encontrar empresas donde poder realizar prácticas, donde poder trabajar. Yo te diría que accedieras a nuestra página web, a lisainstitute.com. Arriba de todo hay un botón que pone Lisa Work y allí los compañeros de Lisa Work publican 120 ofertas de trabajo cada semana. No es necesario ser alumno de Lisa obligatoriamente para poder acceder a ellas porque es un directorio de enlaces, así que te recomiendo que accedas semanalmente a ese directorio, a Lisa Work, para ver a cuáles te puedes presentar y a cuáles no. Cada vez hay más ofertas disponibles en estas disciplinas, sobre todo en ciberinteligencia y en fuentes abiertas, que es donde más se dan. Así que te recomiendo esa opción. Hay otro asistente que pregunta sobre si hay ciertas herramientas de software que pueden dar soporte al operador UMINT en su trabajo, ya sea para la fase antes de la fuente, digamos, la fase de preparación, screening y aproximación, o incluso para la fase posterior de volcado de datos, informes, etc. ¿Conoces alguna herramienta de software, ya sea de pago o gratuita, o casi todo el mundo se limita al uso de Excel como estamos acostumbrados y con eso ya se funciona? Como ahora mismo se me ocurre casi lo que ves en todos los eventos de ciber y tal, hay muchísimas que para que sean baratas y que sean 100% legales, a lo mejor se reduce la cosa bastante. Hasta tal punto que no me atrevo a citarte ninguna porque yo tengo mis dudas de que algunas de las que son las que he leído y demás sean 100% legales. Pero barato y legal probablemente sea igual a no demasiado fiable. Caro yo pues, irá emparejado con fiable y la legalidad es lo que más tiene que preocuparnos, ¿no? No sé hasta qué punto acceder a lo que otra persona no quiere. Otra cosa es lo que la gente publica, que para eso pues ya sabemos que hay montones, ¿no? Pero sí, hay mucho software y bueno, yo te recomiendo, yo creo que además no es por echar la pelota siempre a la web, pero que creo que también Lisa tiene su repositorio en este sentido. Sí, tenemos un repositorio y de hecho facilitamos una máquina virtual con herramientas, con más de 100 herramientas gratuitas de obtención de información en fuentes abiertas, todas ellas evidentemente legales y que se practican y aprenden en los diferentes cursos que ofrecemos de OSINT, ciberinteligencia y ciberinvestigación. Y en materia de UMINT, Manu, ¿se te ocurre algún software que se suela o acostumbre a utilizar para volcar los datos de información, o es algo más artesanal que el operador vuelca en un Excel el programa de obtención o plasma en un informe en una plantilla Word y la envía a donde pertoque?
probablemente alguien que provenga del mundo de la empresa o algo te dirá, te puede ayudar más que nosotros, procediendo en Fuerzas Armadas, somos absolutamente austeros. Entonces, al final tiramos de Excel, de Word y de Access, ya en caso de hacer mucha filigrana. Y normalmente sí, trabajando con bases de datos, pues es como, sobre todo para la gestión de fuentes, que es fundamental, que es muy delicada, se suelen utilizar estos programas, pero además teniendo en cuenta, no solamente por la austeridad, sino por la dificultad de acceder a determinadas herramientas en zona de operaciones. De hecho, yo creo que recuerdo que sí, fue el que era mi jefe en Afganistán, durante la preparación, todos tendíamos a hacer unos productos brutales de cartografía, de tal, utilizábamos, hasta que él, con muy buen criterio, nos prohibió hacer todo eso. Y entonces nos dijo, usáis carta digital, que es el programa que te ofrece las Fuerzas Armadas y que funciona offline, y que es lo único que vais a tener en Afganistán. Entonces, por mucha sofisticación que queráis tener acceso, es que luego no la vais a tener en zona. Entonces, acostumbraros a trabajar con los mínimos recursos y la mayor eficacia posible que podáis sacar de esos recursos. Y yo creo que fue una buena enseñanza, porque sobre todo de cara no al analista, que debería tener a su disposición lo mejor, aunque no lo suele tener, pero sobre todo al operador, que en un momento dado a lo mejor acaba poniendo la información en una servilleta y dándosela un contacto o dejándola en un buzón muerto por ahí, o sabe Dios. Y la última pregunta, ya hay muchísimas más, porque la actividad en el chat está siendo impresionante, pero tenemos que dejarlo aquí. Una última pregunta de Manuel, alumno del máster Analista de Inteligencia. La valoración de la fuente del operador la coteja el analista de inteligencia con otros operadores y fuentes, es decir, el analista pone en cuestión lo que le está trasladando el operador UMINT, contrastándolo a su vez con otros operadores o fuentes. Sí, otra cosa es que le retoque el informe. O sea, lo que diga el operador en su informe va a misa. Después el otro, que puede haber recibido informaciones de la misma fuente por otro operador o en otro ambiente o en otra época, puede completarlo y en su análisis hacer constar su disparidad de opiniones y motivarlo encima por informaciones que no tiene el operador. Yo afirmo que un tío no es tan fiable como usted está diciendo. Pero eso puede llevar a engaño, porque a lo mejor es fiable con ese operador. A veces se crea ese vínculo. Por eso es muy interesante, y el jueves que viene, en 2 días, tendremos una sesión también muy interesante en la que la mitad hablaremos de inteligencia de fuentes humanas y donde también podremos plantear algunas de las preguntas que no han podido ser respondidas a Ignacio Prieto, coronel ya retirado, que estuvo más de 30 años en el Centro Nacional de Inteligencia en España, acerca de estas cuestiones, y él siempre comenta que un analista que previamente ha estado como operador UMINT tiene mucho ganado porque conoce el terreno, conoce lo que se puede pedir, lo que no, el cómo, los tiempos, las capacidades de cada uno, y puede tirar más de unos operadores o de otros en función del caso, contrastar más o contrastar menos en función de la situación y el escenario. Y eso, ¿verdad, Manu? Es una ventaja añadida, ¿no?, para el analista. Totalmente, totalmente, claro. Y además vas a saber cómo preguntar, eso, lo has dicho, vas a saber jugar con los tiempos, vas a saber concretar mucho lo que debe preguntar al analista, porque sabe, o sea, al operador, porque sabe lo que es estar en el terreno y las limitaciones que va a tener el otro y los riesgos que va a correr para contestar a depende de qué preguntas. Perfecto, pues me sabe fatal, pero tenemos que dejarlo aquí porque podríamos estarnos hasta las tantas de la noche planteando preguntas que nos están haciendo llegar los asistentes. Insisto, cuando editemos el vídeo de esta masterclass, enviaremos un email no solo con el vídeo para que podáis verlo las veces que queráis, sino con los recursos que hemos mencionado para complementar la masterclass de Manuel Robledo, y así poder enriquecer aún más vuestro conocimiento, vuestro aprendizaje en esta interesante y apasionante disciplina. Esperamos que la masterclass de hoy haya ayudado a entender mejor la profesión del operador UMINT, el profesional de la obtención de información,
y de la disciplina de inteligencia de fuentes humanas en general. Siempre, es lo que creemos desde el ISA Institute, será imprescindible el uso de personas para poder obtener información, por mucha transformación digital que haya, por mucha tecnología y conectados que estemos en el Internet of Things con cientos de dispositivos conectados a Internet. El UMIN siempre va a permitir llegar a información que no está disponible públicamente, que no está digitalizada o que permitirá contrastar aquella información que se obtiene a través de fuentes abiertas. Y el UMIN seguirá siendo siempre utilizado por servicios de inteligencia, por Fuerzas Armadas, policía, investigadores privados, detectives, entre otros profesionales que quieran adquirir este tipo de conocimientos y habilidades que les hagan mejor esa toma de decisiones, esos análisis más enriquecidos con fuentes humanas, además de fuentes abiertas. Esperamos, como siempre, también que esta masterclass de hoy sirva para crear cultura de inteligencia tan necesaria en los tiempos que corren y acercar esta temática cada vez más a la ciudadanía y a los profesionales que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Manu, en nombre del equipo del ISA Institute y de toda la audiencia, muchísimas gracias, de verdad, por compartir tus conocimientos y tu experiencia.